Bueno, estamos aquí de nuevo repitiendo invitados. La semana pasada tuvimos a Jonathan. Este día tenemos al doctor García Gallegos que nos hizo el favor de venir al estudio nuevo, que ya le tocó con muebles. La vez pasada Jonathan, pobrecito, le tocó todo con cartón, pero ya eso pasa a veces. Ya el doctor ya le tocó con el refrigerador y con el librero. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, bien. Juan, muchas gracias por la invitación y pues me da mucho gusto que ya tengas un espacio, ¿no? Que tengas nuevo equipo y estés pues con esa pues, constancia, ¿no? En este proyecto que estás haciendo. Sí, la verdad es que pues ahí va. Bendito sea Black Friday que me permitió comprar varias cosas porque si no hubiera sido más largo el proceso. No, súper bien. ¿Cómo ha ido con la pandemia, maestro? ¿Cómo ha sido la docencia en la pandemia? Pues bien, ha sido complicado, ¿no? Obviamente, a todos nos cambió de golpe la vida. En cuestión de la docencia, pues también, ¿no? El hecho de tener clases en líneas, clases virtuales, todo esto, pues sí, fue un poco complicado. Eh, y bueno, de manera personal, pues te puedo decir que yo me adapté bastante bien en un comienzo y creo, ¿no? Que digo, la adaptación fue rápida. Nada más que ya al final, ¿no? En estos tiempos, después de, ya, vamos, ahora en marzo vamos a cumplir 2 años, ha sido un poco pesado. Digo, yo creí, a lo mejor tipo como ilusión, ¿no? Creí que me había adaptado bien, en el sentido, vamos a decir, dar clases, en el sentido social, esa nueva interacción social. Pero ya en los últimos meses me empezó a pesar. O sea, fue así como algo muy sutil, ¿no? Se me empezó a hacer pesado, se empezó a hacer... Y sí me sorprendió un poco, ¿no? Por mi reacción inicial, pero al final fue un tanto complicado. Y el hecho pues de estar en línea, a distancia, todo esto pues también el trabajo, ¿no? Sube en cuanto a la manera en que evaluamos, todo eso no es lo mismo pues, ¿no? Tener al estudiante enfrente o estar evaluando de una manera más ágil, sino que pues hay que tener siempre evidencias, archivos, PDFs, ahora sí que rayar los PDFs y eso lleva tiempo, ¿no? Y eso, bueno, es algo importante porque en las auditorías, en las acreditaciones, todo eso siempre nos piden evidencias, ¿no? Entonces, pues hay que tenerlas ahí. Y sí, la saturación fue grande. Entonces, sí resentí, ¿no? Este semestre que está terminando. Al principio, en medio, como que sí tuve un bajón anímico, ¿no? Importante. Pero, pues bueno, ahí al final terminé bien y bueno, pues a ver qué nos espera, ¿no? Para el siguiente semestre. Sí, la verdad es que yo creo que tanto maestros como alumnos nos hizo cuestionar, ¿no? Vivíamos en un paraíso, no lo sabíamos. Sí, Sí, claro. precisamente estaba hablando también con Jonathan, precisamente que él incluso del estrés que le provocaba, porque o sea, todavía agrega un grado más de complejidad, pues él se dedica a la lingüística, básicamente, a enseñar un idioma. Entonces, el estrés que tuvo al no poder tener esa interacción adecuada, al no poder hablar con sus alumnos, practicar, le provocó aquí una calva del mismo estrés. Entonces, Sí, sí, yo creo que muchas veces al principio subestimamos lo que va a ser la pandemia. sí, sí, claro. Y ya vimos que sí tuvo sus respectivas repercusiones dentro de la educación, porque no es yo incluso también lo resentí, porque yo también, antes de la pandemia yo daba clases y me tocó ese cambio a formatos en línea y la verdad es que es muy complicado porque yo tenía 50 alumnos por grupo. Entonces, evaluar uno a uno los Sí, formatos era una tarea descomunal, o sea, nada más un solo grupo. O sea, y yo manejaba hasta 3 4 grupos. wow. Entonces, No. sí fue un cambio brutal, o sea, porque tampoco puedes detectar las dudas que tienen individualmente los alumnos y tampoco te puedes concentrar en uno porque o sea, literalmente los software de línea no te permiten enfocarte en un solo individuo, sino que no sé, es muy limitado y la verdad es que no es lo mismo, o sea, definitivamente. Sí, claro. Bueno, eso es por el lado, vamos a decir, evaluación, todo eso, pero la parte, el trato, ¿no? Con los estudiantes. Por ejemplo, ahora, pues fue justamente el sábado,
fue el último pase de lista, ¿no? De la generación 18 de bioingeniería, ahí donde doy clases y bueno, por fin, ¿no? Fue presencial, o sea, los estudiantes pues obtuvieron un espacio ahí en el CEART y ahí se reunieron con sana distancia, todo eso, ¿no? Pero a mí se me hizo un poco digo, un montón de gusto, ¿no? Ver que están saliendo las generaciones, todo eso. Pero la parte que me pesó fue que había estudiantes ahí que, o sea, fueron mis estudiantes y que no los identifiqué bien, pues, ¿no? O sea, incluso no los reconocí, ¿no? Había estudiantes a los que sí les di clase de manera presencial y el reconocimiento fue inmediato, pero otros no, y eso pesa, ¿no? Y yo creo que la siguiente generación que salga, pues va a ser peor, ¿no? Porque ya los que les di clase de manera presencial, pues ya egresaron prácticamente todos. Y sí, hace falta, ¿no? Esa interacción, ¿no? Que se perdió. Entonces, es complicado, ¿no? Tengo grupos de 40 estudiantes y pues no los puedes ver todos, ¿no? De manera virtual, es imposible. Entonces, sí, esa parte, pues, sí pesa. Vamos a ver, ¿no? Cómo sigue todo. Sí, la verdad es que la verdad es que se perdió la parte humana de la clase, o sea, completamente, porque no hay manera, así que no hay manera humana de visualizar a cada uno de los estudiantes y analizar su situación, sino que tienes que hacerlo de manera global y más que ver su progreso, pues nada más ves trabajos en línea que muchas veces no sabes si vienen copiados, sacados de internet, o sea, no se logran detectar esas dudas a tiempo. Sí. Para mí fue la parte más fuerte. No sé si se escucha el reggaetón en el video, pero quiero pensar que ya no se escucha tanto. Ok. Sí, claro. Y bueno, en cuanto a la evaluación, ¿no? Creo yo que Blackboard, que es la plataforma que estamos utilizando, sí, es muy flexible, muy versátil, una herramienta muy versátil. Puedes hacer exámenes, puedes diseñar preguntas. Te lleva mucho tiempo, ¿no? El diseño, ¿no? de exámenes, de cuestionarios, todo esto. Pero pues sí puedes llegar no sé, citarlos en tal día, tal hora, que hagan el examen, dura tanto tiempo. El problema aquí es que muchas veces los estudiantes pues pierden o no tienen el soporte tecnológico necesario y a veces pues no están a tiempo, no presentan el examen, no tienen la posibilidad. En fin, es bastante complicado. Entonces yo para evitar eso, yo lo que hice pues fue diseñar exámenes, preguntas abiertas básicamente, y que los estudiantes lo respondieran a mano, ¿sí? Yo les mandaba el PDF, lo respondieran a mano, y sí, sí hice mucho hincapié con ellos. Bueno, en este momento doy la materia de biomateriales principalmente, entonces pues es muy conceptual, hay algunos problemas que se hacen todo esto, pero a mí me interesa mucho la parte de cómo ellos están aprendiendo. Entonces estas preguntas abiertas los obliga a ellos a redactar y te digo, ¿no? Hago mucho hincapié en la redacción, tienen que ser súper claros, tienen libre de ambigüedades y se nota inmediatamente, ¿no? Cuando copian, pues, ¿no? Entonces es una manera también como de controlar eso, ¿no? Y los dejo, vamos a decir que es ahora sí que el libro abierto, pueden consultar todo el material, pero las preguntas son así como muy con cierto grado de profundidad, ¿no? Para que busquen, piensen, reflexionen y escriban, ¿no? Ha sido pesado porque finalmente pues son preguntas abiertas, no es así, no lo hace el computador, ¿no? De manera automática, ni esa opción múltiple donde rápidamente uno evalúa. Tengo que leer las respuestas y ya con base a mi criterio pues evaluar, ¿no? si está bien, si está mal, qué le faltó. Esa parte ha sido pesada, pero desde mi punto de vista ha sido la manera como de compensar esto en cuanto a que a veces los estudiantes pues se comparten un montón de información y a pesar, ¿no? de que uno les dé esos periodos cortos para que puedan hacer el examen, pues tú sabes, ¿no? Se las superingenian y se comparten mucha información y se pierde un poco esto, ¿no? Entonces
esta parte, este diseño de examen, pues siento yo como que sí los pone a, se sientan, se ponen a pensar, por lo menos escriben, redactan y con sus propias palabras, ¿no? Yo creo que eso, bueno, en su gran mayoría, ¿no? No puedo evitar finalmente el que se copien, pero si se copian por lo menos tienen que redactarlo de manera diferente y yo creo que ahí, ¿no? Y yo me doy cuenta, pues, ¿no? Sí, sí, la verdad es que uno se da cuenta cuando un alumno no escribe con su propia voz. Me pasó cuando recién empezaba de clases, el proyecto final no era algo muy complicado, era como un concepto de una fundación. Y yo recuerdo que, sí, es que uno empieza a leerlo y ubica luego, ¿no? Faltas de ortografía, ubica luego redacciones medio infantiles y se está bien porque son alumnos de preparatoria, están en segundo semestre, es normal. O sea, a lo largo de cómo vayan creciendo aquí, pues bueno, esto va a ir mejorando. Pero de repente, y tengo este ejemplo bien presente, era una fundación de perritos de la calle. Ajá. Y recuerdo que el primer párrafo era, nuestra función se dedica a ayudar a los perritos porque sufren mucho en las calles y las personas los maltratan. Algo así iba, pero con esa redacción muy infantil. Y el segundo párrafo era, porque en las zonas semi-urbanizadas dentro del distrito dices, brother, o sea, diste un salto así de que redactaba hasta, era una redacción mejor que la mía en ese momento. Donde ahí dices, no estás escribiendo con tu propia voz, o sea, ya usas, o sea, aquí no sabías cómo usar las comas, aquí ya usas punto y coma, pues algo no cuadra. Sí, crean Frankensteins, ¿no? Luego pegan y generan un documento y sí, se nota ese cambio, ¿no? Sí, se nota, es muy evidente, muy evidente, la verdad. Y sí, la verdad es que uno, o sea, son cosas que no se pueden evitar, pero la verdad es que son muy fáciles de detectar. Sí, pero pues bueno, pues creo yo que me ha funcionado hasta el momento y pues bueno, pues ahí estamos. Parece ser que ya el siguiente semestre va a ser presencial. Vamos a ver Omicron, a ver si nos permite regresar como se tenía planeado. Y pues bueno, a ver qué sucede. Sí, bueno, parece ser que esta variante no es más agresiva que las anteriores. Parece ser que es inclusive hasta menos agresiva que las anteriores. Parece. Todavía no han salido los estudios. Falta información, pero parece que por lo menos más contagiosa sí, pero no más virulento, pues. ¿No? Ajá, no tiene mayor mortalidad. Lo compara mucho con una gripe común, esta variante Omicron. Pero todavía falta ver los estudios clínicos para ver que todo esté en orden, que las vacunas sigan trabajando con esta variante, porque si ya no puedo otro año encerrado. Sí, no, yo creo que sí va a ser distinto, ¿no? Y finalmente, pues los coronavirus al final pierden virulencia, se pueden llegar a propagar de manera mucho más fácil, vamos a decir. Que hay muchos coronavirus, ¿no? Que provocan catarros, ¿no? Resfriados. Pero bueno, obviamente pues no matan a la gente. Es como una manera de seguir dejando vivos, ¿no? A las personas para poderlas contagiar y propagarse. Y como que va para allá, ¿no? Este coronavirus. Esperemos que baje su virulencia, aunque sea más contagioso, pero que baje su virulencia y al final pues sea eso, ¿no? Tipo una gripe, un resfriado. Sí, esperemos, porque la verdad es que nadie pudo prevenir toda la serie de desastres que provocó este virus. No. O sea, tenemos problemas en manufacturación de microchips, tenemos problemas en las líneas de producción en el mundo global. Los cines cada vez se van a la quiebra, no sé cuántos cientos de miles de restaurantes también se fueron a la quiebra. O sea, la verdad, subestimamos mucho lo que iba a ser este virus. Sí, claro. Y había pues, advertencias, pero finalmente pues a veces a los científicos no se les escucha mucho y pues, ahí entra el factor político, ¿no? No es algo que dé puntos políticos, ¿no? De manera muy inmediata y pues eso se lo dejan a sus sucesores políticos, ¿no? Porque ellos tienen una visión muy cortoplacista y bueno, pues sucedió, ¿no? Por ahí en los 90s ya se había advertido, ¿no? De estos coronavirus, que por ahí uno pudiera pasar al ser humano y causar un desastre, ¿no? Parecido al de la gripe de 1918, por allá, la gripe española. Entonces, pues sucedió, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que, bueno, y aparte, o sea, también se criticó mucho a la ONU que no tuvo una acción tan, pues, tan eufórica como debería de haber sido, que fueron muy pasivos, pero ya traían una crítica anterior, que creo que fue un brote de influenza A en Europa, que compraron 1 millón de vacunas, pero el brote, o sea, como en cuanto compró las vacunas, el brote se controló. Entonces fueron muy criticados por desperdiciar el dinero. Sí, Y ahora pues tenían ese regaño anterior y como niños regañados ya no quisieron. sí. Sí, tenían ese antecedente que influyó Sí, en esa situación, ¿no? Entonces, pues bueno, fue ahí un desastre, ¿no? Y lamentablemente, pues los principales líderes mundiales, bueno, Estados Unidos, por ejemplo, pues estaba Donald Trump. Él no creía absolutamente, o sea, no tenía ni idea, ¿no? De lo que era el coronavirus. Pues desestimó, ¿no? De hecho, pues sabemos, ¿no? Que él retiró muchísimo apoyo, ¿no? Él fue como con una visión hacia adentro de Estados Unidos, ¿no? No le importó la ONU, no le importó la OMS y debilitó, ¿no? Mucho estas organizaciones mundiales y pues se notó, ¿no? En esa respuesta, ¿no? Y él lo que dijo fue, ¿no? Que era un virus que milagrosamente iba a desaparecer en primavera, ¿no? Fue en 2020. Y pues cuál, ¿no? Ya van para el 1 millón de muertos, ¿no? En sí. Estados Unidos. Pues Entonces, y lo mismo pasó en Brasil con Jair Bolsonaro, que él también decía, no, esto es una gripe, ustedes sigan trabajando y fue o sea, de hecho se estaba hablando en Brasil de acusarlo de crímenes de lesa humanidad sí, a este presidente porque igual tenían más de 1,5 millones de muertos. sí. Ahí de lo que le están acusando, pues es eso, ¿no? Que él mismo quiso que la gente se contagiara, pues, ¿no? Para que obtuvieran inmunidad. Digo, no. Sí, una visión totalmente en contra, ¿no? De la salud, ¿no? Y se la acusa mucho, ¿no? Sobre todo en la parte del Amazonas, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, pero, pero sí, finalmente su política, se le acusa de que su política fue provocar el contagio, ¿no? Ujú. Y desestimar, pues, ¿no? La gravedad del coronavirus, de lo que ocasiona el coronavirus y decir que era una gripa, ¿no? Muy leve. La cloroquina, ¿no? También él la promovió mucho, o sea, no hay evidencia de que funcione. Hubo por ahí algún estudio que sugirió que sí y él estableció que sí funcionaba. En fin, es un desastre, ¿no? Sí, pues en México tuvimos el dióxido de cloro, Ah, que sí. no sabemos muy bien todavía de dónde salió la idea de que eso curaba el virus. Y sí, pero también mataba a la persona, o sea, era Sí. el ligero inconveniente. Sí, claro. No, pues fue bastante grande, mucha desinformación, el movimiento antivacunas, todo como que se unió un poquito esa visión, ¿no? De Estados Unidos, del norteamericano estándar, ¿no? De su libertad de elección, ¿no? Y no importándoles el bienestar de los demás. Todo esto pues hizo bastante daño, ¿no? Y sí, finalmente en redes sociales, sí, yo creo que como a ti te pasa, ¿no? Sí, quedé bastante sorprendido, ¿no? De muchos pues, videos, mucha pues, desinformación. Y fíjate que eso es bastante desesperante porque, bueno, como tú sabes, a mí me interesa la divulgación de la ciencia y a veces, no sé, el hecho de poder llegar, ¿no? A la gente es bastante complicado, ¿no? Sí. Porque a veces a uno lo pueden acusar como de... Digo, para uno que bueno, se dedica un poco a la investigación, conoces un poco lo que es la ciencia, para ti es muy claro, ¿no? Cómo funcionan las evidencias, que hay un método científico, en tu mundo funciona muy bien esto. Y a veces eso, tú al dirigirte a una persona que no tiene esa formación, pues hay como un choque, ¿no? Porque incluso nos llegan a decir que somos como talibanes, ¿no? Científicos, cerrados en fin, ¿no? Y esa parte es complicada. ¿Cómo llegar? ¿Cómo contactar al público general, ¿no? Es algo que hasta el momento me ha costado trabajo, ¿no? Incluso en la misma universidad, en la misma facultad, ¿no? Hay personas que pues creen, ¿no? Estoy hablando de toda esa desinformación, pues creen en pues terapias
pseudocientíficas, lo tienen muy arraigado, pero todavía no encuentro la manera como de llegarle, ¿no? Hay muchos divulgadores que tienen mucha experiencia, que han escrito muchísimo, y aún así yo a ellos cuando los veo a veces reunidos no sé, en algún foro virtual, a veces están hasta desanimados, ¿no? Ellos mismos porque no, o sea, como que no han dado con la manera en poderse comunicar, ¿no? Con estas personas, ¿no? Yo creo que a mi parecer, bueno, pues es algo que tiene mucho que ver con, tendría que ser como a largo plazo, ¿no? O sea, invertir muchísimo en educación, educación, más educación, niños, adolescentes, y al final que se obtenga una masa crítica, que al final les sea mucho más sencillo poder reconocer lo que es la ciencia, su función, el método científico, todo esto, y se logre, ¿no? Establecer, o por lo menos aislar, nunca va a faltar, ¿no? Este tipo de personas, pues, charlatanes o pseudocientíficos, ¿no? Pero van a quedar un poco más aislados, y yo creo que sería un poco más sencillo, pues, combatirlos, ¿no? Pero ahora el panorama es así, pues, desolador, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, el negocio de mis papás llegó una persona a ofrecer panfletos de biomagnetismo. Oh. Y así de que, brother, tienes 13 minutos para salir de este lugar antes de que te saques. O sea, es que a mí me da risa porque tengo un primo que él, por diferentes cuestiones, no se metió a la universidad, pero platicamos mucho de ciencia. Y yo le decía, es que, o sea, mira, o sea, mira lo que dicen que pueden curar con imanes. Que era cáncer, que diabetes, que artritis, o sea, realmente, si a día de hoy no sabemos cómo curar bien la mayoría de estas enfermedades con la ciencia real, o sea, ¿qué les hace pensar a ellos que pueden curar todo este conjunto de problemáticas que vienen de un origen bien diferente cada una? O sea, con imanes, con energía cósmica y todo eso que se inventa, que ni siquiera, lo que me parece es que ni siquiera conocen su mismo misticismo, o sea, no ubican de dónde viene o por qué, o sea, de dónde vienen, ni siquiera ubican, por ejemplo, se habla mucho de chakras en el biomagnetismo, pero ni siquiera entienden bien qué son los chakras, eso es lo que a mí me da mucha risa. Sí, y la parte de los meridianos, o sea, mucho tiene que ver con la acupuntura, ¿no? Que hay puntos de meridianos en el cuerpo, puntos donde se pincha y puede producir un efecto. Nada más que acá el biomagnetismo, pues bueno, en lugar de utilizar agujas, pues usan imanes, y la verdad pues no tiene ninguna base científica, ¿no? En absoluto, porque hacen una mezcla, ¿no? Alguna vez escribí sobre biomagnetismo, y lo que te decía, ¿no? Un Frankenstein, a veces como redactan los estudiantes, el biomagnetismo también es un Frankenstein, ¿no? De ideas de Oriente, algunos conceptos científicos, todo forzado, y eso pues le da, según esto, pues el enfoque científico, ¿no? Que no tiene absolutamente nada, ¿no? Y la manera, pues, el diagnóstico, ya con el puro diagnóstico yo creo que ya ni hay necesidad de tratar de derribar, ¿no? O de aislar esos conceptos científicos ahí forzados, ¿no? En el diagnóstico, pues le llaman rastreo. El rastreo no es otra cosa más que preguntarle al ser interior. Ya desde ahí está. Sí, ya desde ahí ya hay una bandera roja, ¿no? Es preguntarle al ser interior, a tu ser interior, o sea, tú si eres paciente, te preguntan, ¿no? Y de manera, pues, mental, te preguntan si estás dispuesto, ¿no? A curarte, todo esto. Y después, pues, mediante un alargamiento, acortamiento de tus piernas, es una respuesta binaria, sí, no. Y estas personas, pues, aparentemente saben, mediante ese acortamiento, alargamiento de las piernas, pues, cuál es pues, realmente cuáles son las necesidades del cuerpo, ¿no? La enfermedad que hay que tratar, entre comillas. Y a partir de ahí, pues ya te colocan los imanes, te ponen enya, ¿no? Incienso, te acuestan, casi te pueden dar un masajito. Sí. O sea, obviamente, pues, o sea, al final te vas a sentir bien, ¿no? O sea, de ahí te vas a sentir como a gusto, relajado, pero pues o sea,
vamos a decir, es como un efecto placebo nada más, ¿no? O sea, te hace sentir bien, crees que está funcionando, pero no hace nada en absoluto, ¿no? No tiene ninguna base, ¿no? Y la parte de los imanes, ¿no? Igual eh, la intensidad de los imanes es absurdamente pequeña para que pueda ocasionar algún efecto, ¿no? En los tejidos, en las células, todo esto, ¿no? Estamos hablando que si se puede tener algún efecto, tenemos ahí los equipos de resonancia magnética nuclear, ¿no? Que son imanes muy poderosos. Súper potentes, se tienen que enfriar, ¿no? Con nitrógeno líquido. De hecho, se aprovecha la superconductividad para poder generar un campo magnético muy intenso. Y a pesar de eso, pues no pasa nada, ¿no? O sea, nada más dura un tiempo, se te alinean tus dipolos ahí, tus momentos magnéticos y bueno, obtienen las imágenes, todo esto. Pero pues, es incomparable, ¿no? O sea, sí. no tiene absolutamente nada. Y esto es muy importante porque, bueno, yo que estoy en el área de bioingeniería, yo creo que de todas las ingenierías es donde más responsabilidad tenemos los profesores, los estudiantes, los del área, en reconocer y combatir, ¿no? Este tipo de terapias o equipos o que, o sea, que no pues que simplemente están engañando a la gente y pues eso es bastante delicado, ¿no? Porque las personas pueden preferir, ¿no? Utilizar una pseudoterapia en lugar de pues, ver al médico, ¿no? Que sí lo puede ayudar, ¿no? Entonces sí es algo que como ingenieros, ¿no? Del área de la ingeniería hay que estar muy conscientes, combatirlo, difundir, divulgar, etcétera, para evitar, ¿no? Que mucha gente caiga, ¿no? en esto. Sí, porque precisamente él me preguntaba una vez, mi primo, que si qué tan científica era la acupuntura. Yo le decía, mira, la acupuntura tiene tiene aproximadamente entre 5.000 y 4.000 años. Pues ya de ahí te das cuenta de con qué tanto rigor científico se creó. Aparte, era como estudiar una carrera de medicina, o sea, la formación de un acupuntor tradicional en la China antigua era de años. Estás hablando de que ahorita en un diplomado de una semana ya están siendo acupuntores. Pues, sí, no, sí, es algo, es la medicina tradicional china. Ya que te dicen, ya que está el adjetivo tradicional, ya, creo que ya sí. Ahí ya o sea, se desvela todo, ¿no? Son prácticas que están aisladas. O sea, el hecho de que estén aisladas, que no interactúen con otras áreas, con otras ciencias, que no evolucionen, cuidado, ¿no? Y en ese sentido la acupuntura está ahí aislada y esto es, ya que estuvimos hablando del coronavirus, fue muy evidente en China. O sea, China no agarró a todos sus acupuntores, ¿no? Y vamos a combatir esta pandemia. China utilizó la medicina científica basada en evidencias, ¿no? Y la acupuntura, ¿dónde quedó? Pues donde debe de estar, ¿no? Sí, pues, o sea, lo que yo precisamente se lo comentaba a mi mamá porque ella empezó a comprar ajo negro, ajo chino, jengibre, pues supuestamente hay un té que curaba. Le dije, mira, los que inventaron todo eso son los chinos y en vez de utilizar que brebajes, que acupuntura, construyeron hospitales científicos. Tú me dirás si funciona esto o no. Sí, claro. Y ahí está súper evidente la respuesta, ¿no? Y es algo muy desesperante, bueno, para mí también, porque, bueno, para todos, ¿no? Porque precisamente, bueno, yo egresé del Instituto Politécnico Nacional, ahí en la Ciudad de México, y ahí tenemos la escuela, ¿cómo le llaman? Se me olvidó su nombre, Escuela Nacional de Medicina. ¿Homeopática? Y homeopatía, o sea, tiene ahí termina, ¿no? No recuerdo bien el nombre, pero bueno, termina con homeopatía. Y de hecho, la otra vez estuve revisando el plan de estudios. Y sí, o sea, puedes tú estudiar, o sea, ser médico cirujano, pero también está la opción de ser médico cirujano homeópata. Y curiosamente ahí en el plan de estudio, pues viene de la homeopatía, pues viene ahí doctrina, ¿no?
o sea, toda la doctrina homeopática. Entonces, ya que está ahí doctrina, pues aguas, ¿no? Y está, o sea, bueno, y el IPN pues es un instituto prestigioso y no tengo ni la más remota idea por qué, ¿no? Por qué sigue ahí y no se ha hecho nada, ¿no? Por aislarla y empezar a sacar la homeopatía, ¿no? De esa escuela. En Europa, en España ya se hizo, hubo mucho revuelo por ahí, pero ya se logró, ¿no? Se lograron sacar algunos diplomados de algunas universidades de homeopatía. Y acá en el Politécnico pues sigue, ¿no? E incluso pues también dan algunos diplomados de acupuntura. Entonces, ¿qué pasa? Que esto, o sea, si tú hablas con una persona que es paciente o que es acupuntor o que es paciente, inmediatamente te dice, pues es que en el Politécnico, ¿no? Se está dando la carrera y, o sea, apelan a la falacia de autoridad, ¿no? O sea, como diciendo, pues como acá se da, luego entonces es cierto, ¿no? Y eso ha sido muy problemático porque pues ahora tú tienes que argumentar que pues ahí en ese sentido el IPN ha estado mal, que se ha intentado, ¿no? Combatir pues estas prácticas ahí, ¿no? Y en el sexenio de Peña Nieto pues también se creó, ¿no? El Hospital Nacional Homeopático, no sé cuántos millones de pesos costó, pero o sea, no tiene nada de evidencia, ¿no? Más que esta sensación de bienestar, ¿no? Que te puede dar, ¿no? Este efecto placebo de decir, pues me estoy sintiendo mejor. Y pues también, ¿no? Eventualmente, pues muchas enfermedades, tu mismo cuerpo, ¿no? Se va recuperando. Y si en ese momento tú estás tomando alguna sustancia homeopática, inmediatamente la gente, ¿no? Le dice, pues es que es por los chochitos, ¿no? Las gotas, ¿no? Que a veces te dan, ¿no? Entonces, pues sí es grave, ¿no? Que desde el IPN, pues eso, ¿no? Se esté promoviendo la homeopatía, la acupuntura, ¿no? De hecho. Sí, pues todas las pseudociencias en general que ahorita existen, la numerología, la astrología, que está bien curioso. A mí me encanta una frase, ¿no? Los astrólogos creen en constelaciones que afectan su vida diaria, pero no saben identificarlas en el cielo. Ah. Que dices como que, dices que Venus te está afectando, ¿dónde está Venus? Y Venus se ve en un telescopio en noche cualquiera. Entonces es bien común encontrarlo, pero a ver, sí, ¿dónde está Venus? Sí, pues no tiene nociones básicas de astronomía, pues, ¿no? Entonces, sí, pues es algo ahí bastante pues, preocupante. Y bueno, pues todo eso, este movimiento New Age, ¿no? Es bastante pues nocivo. Por ahí, pues bueno, hay otros grupos donde hacen también una mezcla de muchos conceptos de todas partes. Están no sé si has escuchado sobre los gnósticos. Creo que sí, pero la verdad es que no. Bueno, están los gnósticos, los de cienciología. Hay grupos que prácticamente pues son sectas. Sí. Y pues sí tienen, o sea, van captando gente, la van adoctrinando y al final pues es una mezcla, digo, ¿no? de Oriente con filosofía de Occidente y pues son bastante nocivas, ¿no? Sí, a mí el caso que a mí me gusta mucho es el de la numerología. Había no recuerdo cómo se llama esta persona, pero él fue a las pirámides y él decía, si contamos todos los eslabones de la pirámide y los multiplicamos por el largo de la base, te da tal número. Tal número significa el año en que murió tal personaje histórico. Y si calculamos el ángulo al mediodía de la pirámide, eso nos da otro número que fue el año de nacimiento de tal personaje. Y sale un arquitecto y le dice, miren, si vamos a empezar a agarrar cálculos así aleatorios y ver, o sea, en dónde coinciden, pues siempre nos va a dar algo. Y él lo que hace es, va a su departamento y dice, miren, si yo agarro el arco de mi puerta y lo multiplico por el número de ventanas, me da 27, que es el club de los 27. Y si yo agarro esto y pues el mismo desmiento, desbarata este tipo de filosofías, ¿no? Dices, a ver, si quieres encontrar patrones, pues hay mucho de dónde agarrar, pero no quiere decir que sean válidos o sean ciertos. Pues al final del día es
forzar pues hay un tipo como de evidencia científica, pues que la verdad es que no. Sí, no tiene ningún sentido, ¿no? Y yo pues también o sea, he procurado siempre, o sea, ¿qué es pseudociencia? Pues es tratar de, o sea, finalmente nosotros como humanos, como seres humanos, siempre no vamos a tener creencias, siempre podemos tener fe, o sea, hay muchas religiones, hay pues, muchos grupos, hay sectas, etcétera, pero mientras tú esas creencias, tú las tengas en su sitio, pues que sea por fe, pues está bien, es súper respetable, si tú crees esto, pues está bien. El problema aquí está, o sea, la pseudociencia comienza cuando estas personas quieren forzar, ¿no? O sea, agarran algún concepto científico, lo introducen a su creencia y dicen que pues ya está científicamente demostrado, o sea, ya que empiezan a hacer eso, es cuando esa creencia ya se empieza a convertir en pseudociencia, ¿no? Entonces, ahí también pues es tratar, ¿no? De que pues mucha gente pues tenga eso claro, ¿no? O sea, no es que estemos en contra, ¿no? de sus creencias, o sea, pueden creer lo que ustedes quieran, pero cuando ya empiezan a decir que tienen evidencias o que están utilizando la ciencia, o sea, ya que está demostrado científicamente, ya que utilizan eso, ahí está pues, peligroso, o sea, puede llegar a derivar, ¿no? Algún problema de hacerle daño a terceros, ¿no? En cuanto a salud, que es lo más delicado. Sí, que empezó mucho la medicina cuántica. Sí. Que yo siempre lo he dicho, si tiene la palabra cuántico y no es una teoría física, aguas. Es muy probable que sea falso. Sí. Sí, porque mucha gente ni siquiera sabe qué es cuántico. O sea, si le preguntas a estas mismas personas que promueven la medicina, hey, ¿qué es cuántico? No te saben decir, claro. Sí, claro. El neuromarketing, que es muy común hoy en día, que también es... Programación neurolingüística, igual, también tiene mucho de pseudocientífico. Hay el coaching, ¿no? Hay un coaching cuántico. Ah, eso no lo escuché. O sea, como dices tú, o sea, ya que le ponen ahí el apellido cuántico, ya dices, no, esto. Sí, ya hay una bandera roja muy grande. O sea, yo siempre he dicho, si es coach, si es cuántico o neuro, ya hay una bandera roja para mí. Porque la mayoría de las cosas que sí son cuánticas o así que de la neurología, pues no tienen la palabra neuro escritas al lado, sino que tienen nombres distintos o apellidos de los que descubrieron esto. Sí, palabras más técnicas, más especializadas, más enfocadas, ¿no? Sí, claro, pues es bastante, te digo, es desesperante, pero bueno, otra vez, ¿no? Te digo, nosotros desde el área de la ingeniería tenemos que estar bien conscientes, ¿no? Sobre ello, tratar de combatirlo, aislarlo, primero aislarlo, combatirlo, y pues yo en mis clases, no sé si te tocó a ti, pero por ahí, por lo menos una clase sí la dedico, ¿no? A lo que es pseudociencia, y para tratar que pues, los mismos jóvenes, ¿no? Sepan que es la pseudociencia, que no es la pseudociencia, o más bien, que es la ciencia, ¿no? Y que no es la ciencia. Y ya con estas herramientas, pues ellos puedan pues, seguir cultivando, ¿no? El área de la ingeniería y pues que les ayude, pues, ¿no? A situarse. Porque finalmente, pues estos estudiantes pues, van a estar en áreas, ¿no? Ahí, manejando equipos biomédicos, van a estar ahí de alguna manera en contacto, ¿no? En hospitales y pues van a tener un impacto, ¿no? Ahí en cuanto a equipamiento, ¿no? Biomédico, que sí está basado en evidencias, ¿no? Y no artefactos, ¿no? Por ahí extraños, ¿no? Con estos imanes. Como la lámpara de sal. ¿La lámpara de qué? La lámpara, bueno, es que se puso muy de moda las lámparas de sal del Himalaya, sal de sal rosa. Oh, okay. Que supuestamente para promover la generación de iones positivos o eran negativos. Algo así decía, ¿no? Que los iones positivos te ayudan y te oxigenan. De hecho, hay un canal que me gusta mucho que también es de divulgación científica que se llama Veritasium. No sé si lo ubica. No.
Es buenísimo. Y te lo tiene, el muchacho lo tiene en muchos idiomas. Lo tiene en inglés, en chino, en español. Y precisamente él hace un video hablando sobre esto, él se enfoca mucho en lo de las lámparas de sal. Pero me da risa porque él lleva precisamente esta lámpara de sal, la llevan a un... Ay, ¿cómo se llaman estos aparatos? A un espectrofotómetro, a ver si realmente generan iones positivos. Y pues la verdad es que no generaban nada. Uh-huh. Y lo que hace es que él dice, bueno, ¿qué sí los genera? No, pues hay aparatos que se encargan de ionizar el aire, pero en el mismo video dicen, o sea, sí los genera, pero a la vez también genera ozono, lo cual es peligrosísimo para el cuerpo humano, y aparte no hay ninguna evidencia real de que realmente estos iones podrían promover pues, la oxigenación o la salud y ese tipo de cosas. Y se habla mucho sobre los riesgos que tiene mucho este tipo de prácticas. Sí, o sea, ahí hay que enfocarnos, ¿no? Tratar de denunciar, de divulgar un poco esto que está pasando. Y sí, pues la generación de iones pues es algo complejo, se requiere mucha energía, un poco de radiación ionizante, que sabemos que pues no es tan sencillo obtenerla, y eso, o generar un plasma, ¿no? También no es tan sencillo, pues, ¿no? Entonces, sí, se juegan ahí con estos términos, ¿no? Sí, que igual en la ciencia también tenemos estas como teorías de la conspiración, como el movimiento perpetuo. Ah, sí. Que, cómo ponen videos de movimiento perpetuo. Sí. Que, pues es que sí, o se le otorgan a ciertos científicos. Por ejemplo, en Tesla se le adjudica que no hemos entendido muy bien su tecnología, porque muchos de sus diseños sean muy únicos. Pero, o sea, lo que mucha gente no entiende es que él no creó ningún aparato de energía perpetua. Le creó un aparato que lograba, de hecho todavía ni siquiera sabemos muy bien cómo funciona, pero creo que él era como una especie de generador que con campos electromagnéticos él lograba prender bombillas a 1 kilómetro de distancia. Y aprovechando la ionosfera. Ajá. Y con circuitos resonantes a distancia logra... Sí, él logra, la verdad es que es algo muy impresionante para su época. Sí, o sea, Tesla pues fue un genio, ¿no? Eso nadie se lo quita. Pero sí hay mucha gente que sí pues son fanáticos de Tesla, pero... Se lo adjudican ya, sí, o sea, de que él tuvo el secreto para la generación infinita de energía y cosas así que dices. Y que lo acallaron. Y sí, o sea, que quién sabe por qué ya después ya no siguió. O sea, van como a entender, ¿no? Que algo le hicieron, ¿no? Porque no convenía, ¿verdad? Para las industrias, todo eso, ¿no? Entonces sí hay un problema ahí fuerte, ¿no? Con ellos y bueno, hablando de energía perpetua, pues sí, hay un montón de aparatos ahí, sobre todo en redes sociales, ¿no? Que producen energía gratis, todo eso. Y pues aquí es simplemente decir, ¿no? Que al convertir, ¿no? Un tipo de energía a otro, que finalmente la energía pues es la misma, pero siempre hay pérdida por calor, ¿no? Hay la segunda ley de la termodinámica, por ahí también, ¿no? Es complicado, ¿no? Otra vez, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? Cómo todos estos conceptos complicados, cómo tratar de explicarlos, ¿no? De una manera simple, de una manera... Sí, de una manera más amigable. Y pues las personas puedan entender, ¿no? Es un reto, ¿no? Toda esta área de la divulgación de la ciencia, todo esto es complicado. Y sobre todo eso, ¿no? Este componente pues, social, ¿no? Yo creo que aquí se necesitaría a lo mejor un equipo multidisciplinario, ¿no? Con antropólogos, ¿no? Incluso para... es complejo, ¿no? Tratar de cómo llegarle, ¿no? a las personas, ¿no? De la mejor manera posible y que no te tachen de elitista, de talibán, ¿no? Científico porque también hay divulgadores que son bien pues los que no entienden, contundentes, y los que no entienden pues los califican como tontos, y ¿qué hacen? Pues nada más generan más choque, las personas se cierran más ante ese tipo de personas.
Entonces, sí, hay que tener mucho, pues, mucho tacto, ¿no? Saber cómo llegarles, cómo transmitir el mensaje. Sí, creo que hay un divulgador científico que se llama Javier Santoyo, que creo que es mexicano. Que él es el que más. Ahorita lo he visto mucho. Él cerró su canal de YouTube porque no le está yendo bien ahí. Pero él, por ejemplo, en TikTok, él se pone a explicar como que cositas que salen en las noticias. Como por ejemplo, él explicaba lo de los cristales de tiempo. Que son conceptos que a lo mejor. Bueno, la verdad es que yo no los entiendo. No entiendo las matemáticas que hay detrás de los cristales de tiempo. Pero el concepto, pues no es tan complicado. Y él se encarga de explicarlos o digo, sin sonar condescendiente, pero bajarle el nivel a la explicación y lograr hacer que la persona común lo entienda. Sí. ¿No? De qué es un cristal, o sea, a qué nos referimos que es constante en el tiempo y todo lo demás. La verdad es que lo está haciendo muy bien. Sí, Santa Valla. Santoyo, me parece. Santoya. ¿Es español? No, porque sí es mexicano. Mexicano. Ok, Santoyo. Ahorita lo busco bien. Ya tenemos entonces. Sí, porque hay otro, es un español, Santa Loaya. Bueno, él de hecho él fue es físico, ¿no? De partículas. Trabajó en el CERN y actualmente hace divulgación. Tiene una historia muy interesante. No, sí, creo que sí es ese. Sí es español. Ajá. Sí, Javier Santoya. Sí. Y él de plano, pues él, a mí se me hace pues, muy valiente. Porque él, te digo, era un físico, ¿no? Era en el CERN, brillante y con una carrera académica, pues él le podía seguir, ¿no? Y le podía ir muy bien. Pero él tenía la inquietud de divulgar, ¿no? Y él junto con otros amigos empezaron, ¿no? A hacer tipo como caravanas de ciencia y se quedaban sin dinero. O sea, cuenta muchas anécdotas, ¿no? De qué difícil, ¿no? Fueron los comienzos. Mucho sacrificio económico. Y Date un Voltio, ¿no? Se llama su canal en YouTube. Me parece que sí, pero me parece que lo cerró. ¿Lo cerró? Sí, es que no le fue bien en YouTube. No, de hecho le fue muy bien. Nada más que él tiene ahorita otros proyectos. O sea, logró muchísimos seguidores. No, la verdad no sé por qué cerró su canal. Posiblemente no estaba cumpliendo el objetivo que él se había planteado, pero está haciendo TikToks y creo que lo estuvieron entrenando para ser astronauta. Creo que al final no quedó. Sí, no, fue que no. Pero lo invitaron apenas hace poco aquí a la FIL, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y es un divulgador muy exitoso, ¿no? Entonces ahí pues él tuvo esa visión, esa valentía que a veces es complicado, ¿no? Y sí, su plataforma fue YouTube, eso lo hizo despegar, pero pues tiene otros proyectos, ¿no? Y hay otros divulgadores también como... Sí, bueno, por ejemplo, el que yo sigo mucho, que es el de meditación, se llama Derek Muller, y él igual es un físico con doctorado y demás, pero él se encarga de agarrar como preguntas interesantes de la física y él se pone a experimentar y hablar con otros físicos, químicos y llegar a una explicación más completa. Por ejemplo, él tuvo uno muy sonado que está bien interesante ese video. Él hizo un video donde él demostraba que un vehículo que puede ser impulsado por aire puede ir más rápido que el mismo aire. Entonces, hace otro video donde dice, o sea, a ver, yo sabía que este video iba a tener como que polémica porque es contraintuitivo lo que yo demostré. Y de hecho, creo que fue un físico del Caltech lo reta, le dice, a ver, si tú me logras probar eso a mí, que yo soy un científico de alto nivel, yo te doy a ti $10,000. Pero si yo logro exponer que el video que tú subiste está mal, pues tú me das a mí $10,000. Y de hecho hacen un video, que creo que esa apuesta la firma Neil deGrasse Tyson, Bill Nye y otra persona que la verdad no reconocí. Pero, o sea, hacen ese video y está bien interesante cómo los dos exponen como que argumentos pues, bastante sólidos sobre qué es lo que pudo haber pasado. Y al final el doctor que lo retó a él, pues le dice, mira, no quedé muy satisfecho con las explicaciones que damos, pero la verdad es que tus puntos estuvieron bien sólidos, o sea, lograste comprobar tu hipótesis, pues aquí te van $10,000. Y lo que él hizo es los donó para divulgación científica. Mira.
Pero sí, la verdad es que a mí me gusta mucho cómo hace los videos, sobre todo cómo es que él lo va a explicar con muchos científicos fenómenos que de otra manera sí sería muy complicado. ¿En dónde lo ves? En YouTube. ¿YouTube? Sí, de hecho es Pues para. Ahí luego me pasas el enlace. Que de hecho le mandé precisamente el video donde cuando le contesta este científico de ese video. No lo respondió, profe. ¿No te lo respondí? No, es este. De hecho, acababa de ver que me gustó mucho, que habla sobre la historia del origen de los números imaginarios. Que está bien interesante el cómo él empieza diciendo, está bien interesante cómo una vez que los números abandonaron la realidad, podemos entender mejor la realidad. Porque él habla sobre cómo antes se hacían cálculos con figuras y con descripciones y básicamente lo que él planteaba era lo que decía que el problema que había al momento de resolver ecuaciones cúbicas era que si uno convertía esa ecuación en cuadrados y en sólidos, quedaban áreas negativas, lo cual es contraintuitivo porque no pueden existir áreas negativas. Entonces él habla sobre cómo se empezó esta noción de tener estos números imaginarios para explicar teorías, por ejemplo la famosa teoría de Schrödinger, que lo citan mucho, mal, pero lo citan mucho, que cómo es que estos números imaginarios que aparentemente escapan de la realidad física que conocemos nos sirven para explicar todavía mejor la realidad en la que vivimos, ¿no? Que fue con su teoría de ondas con el que se hizo muy popular. De hecho, ese video la verdad es que lo explica mucho mejor que yo, mucho más entretenido, pero la verdad es que sí es muy bueno haciendo ese tipo de... Bueno, pues lo voy a ver, debe estar ahí en los diálogos que hemos tenido, ¿no? Ahí en el chat. Sí. Ahí lo busco y una disculpa que no te haya respondido, pero... No pasa nada, profe, yo no Ahí lo veo. No, es que, o sea, a ver, uno no entiende, o sea, que pues, es investigador, aparte es docente, aparte creo que estuve encargado del laboratorio, ¿no? En ese tiempo. O sea, sí. Uno entiende que, pues, o sea, van de un lado a otro, un lado a otro. Sí, a veces sí, tenemos mucha sobrecarga, pero bueno. Finalmente, pues me da... A mí me gustan mucho este tipo de proyectos, como los que estás haciendo, el tratar de difundir, divulgar contenidos interesantes, todo esto, ¿no? Y pues bueno, pues en todo lo que te pueda echar la mano, ¿no? O apoyar. Por ahí, este semestre en particular fue muy complicado. Tuvimos por ahí una acreditación, un sello internacional, ANECAS, de España. Y estuvimos bastante saturados y de hecho por ahí tengo un proyecto, ¿no? De una revista digital de divulgación de la ciencia y pues fue triste porque no le pude meter nada en absoluto, ¿no? Quedó... Adelante. Adelante. Una preguntita así rápido. Sí. ¿Alguien de ustedes estacionaría un carro por este lado de la acera? Creo que es una camioneta gris, un color plomo, no sé. Yo tengo un Spark chiquito, no sé si sea ese. Estaba enfrente de la mueblería. Creo que sí. Sí. Es que están pidiendo a ver si lo pueden mover. Sí, ahorita lo muevo. Bueno, hay un inconveniente ligero con el estacionamiento. Nada, está bien. Bueno, si quieres ya para terminar. Entonces, ¿qué te estaba diciendo? Lo de la revista Ondícula. Ok, sí, se me hizo bastante triste, ¿no? Porque no tuve tiempo, o sea, tuve mucho trabajo docente, investigación, gestión, o sea, muchas cosas que nos encargan, ¿no? Esta acreditación. Y no, o sea, no hubo manera, ¿no? Y de hecho, bueno, yo tengo prestadores de servicio social que a veces ellos escriben. Ni siquiera les pude dar un buen seguimiento y me sentí muy apenado, ¿no? Por todo ello, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, pues por ahí está esa... a mí me encanta, ¿no? Proyectos como el tuyo, pero como que no te pude seguir más, ¿no? De lo que yo hubiera querido. Hubiéramos podido hacer otra cosa más por ahí, pero esperemos que el año que viene pueda tener más tiempo y
pues esto a mí me encanta, ¿no? Entonces, eh, pues adelante, ¿no? Digo, a mí me gusta la divulgación de la ciencia, digo, tengo esa revista, espero darle más formalidad, espero darle continuidad, tener el tiempo. ¿Qué programa usa para hacer la revista? Pues utilizo un servidor Godaddy y utilizo, ¿cómo le llaman? WordPress como plataforma para poder editar, para poder sí, es que yo crear también contenido. quiero hacer un proyecto igual, bueno, no más corto, no tanto una revista, pero sí como Como un blog, como un mini, pues como si lo como un panfleto, pero que sea de las noticias de las ciencias del día, o sea, de la semana, perdón. Entonces, subir uno una vez por semana, pero yo estoy aprendiendo a usar InDesign, me parece que es un programa, es que se me gustó mucho porque te permite automatizar el proceso. Entonces ya nada más es cuestión de agregarle pues, imágenes, el texto, o sea, modificarlo, pero ya hace gran parte del trabajo. Y sí, ahí quizás podemos colaborar. Sí, digo, espero darme ese tiempo, ¿no? Y ahorita pues la buena noticia es que la actual directora tiene interés, ¿no? En esta revista y se está trasladando el contenido a un servidor propio de la UABC, entonces por ahí va caminando, ¿no? Y necesito mucho apoyo. Bueno, a lo mejor si no sé si esté muy bien decirlo, pero pues sí estoy en cierta forma aislado, ¿no? Fíjate que muchos investigadores es muy respetable, les interesa hacer ciencia, investigación, y lo cual les digo, está súper bien, pero a muy pocos les interesa la divulgación, o sea, el poder, o sea, todo eso que están ellos haciendo, poderlo, en primer lugar, divulgar, ¿no? Difundir. Y por otra parte, pues, además de lo que están haciendo, pues otras áreas, ¿no? Tratar como de divulgarlas, ¿no? Hay poco interés, ¿no? Y esto también, hay pocos incentivos, es decir, todo lo que es la famosa puntitis, ¿no? De hacer puntos por aquí, puntos por allá. La mayoría de los puntos te los dan docencia, investigación y divulgación, te dan muy pocos puntos, ¿no? Entonces, quizás falten más incentivos y para que se despierte más el interés y poder hacer pues una red, ¿no? En ese sentido, digo, sí, he estado solo ahí en la UABC, no he logrado despertar ese interés entre colegas, ¿no? Entre pares, a lo mejor sería un poco más sencillo. Y es un poco complicado porque es como amor al arte, ¿no? Sí. O sea, no estoy recibiendo nada, absolutamente nada por más que satisfacción, ¿no? Por este proyecto. Entonces, pues es complicado, ¿no? No muchos tienen ese interés, ¿no? Sí, la verdad es que sí es complicado y sí no es redituable dedicarse tal cual a la divulgación científica, a hablar, o muchas veces incluso vas en contra de intereses de políticos, empresarios, etcétera. Pero pues por ejemplo, pues muchos, pues entre políticos se estuvo promoviendo ¿qué eran? Nanopartículas cítricas. Sí, no. Sí, que igual, ¿no? Esas palabritas científicas que están como que metidas muy a la fuerza. Con calzador. Ajá, ¿no? Nano, neuro, cuántico, ese tipo de palabritas que dicen sus ocasiones. Y sí, desafortunadamente sí, pues muchas veces se te acusan, ¿no? De tener pues, algún tipo de, pues, ¿cómo llamarlo? Pues apoyo a otros grupos políticos o apoyo en, pues, lo que no falta, ¿no? El que te señale elitista o, digo, no recuerdo cuál es el término exacto que utiliza esta administración para los científicos. ¿Cuál era? ¿Nafe de la ciencia? Caciques de la ciencia. Caciques de la ciencia. Ese término me encanta, ese término. Caciques de la ciencia. Sí, ahí. Bueno, es toda otra área ahí, ¿no? El tratar de desprestigiar, ¿no? A los académicos y haciendo, generando esta polarización, ¿no? Que es muy benéfica, ¿no? Para los fines de este gobernante, ¿no? Pero
Bueno, esto dado otra. Sí. Así lo voy a poner de hecho a la revista, Caciques. Me gusta mucho ese nombre, Caciques de la Ciencia. Así lo voy a poner al proyecto del panfleto. Ah, Me encanta ese nombre. eh, Y porque a mí me encanta, por ejemplo, Spinoza, no sé si ubica a este científico, filósofo, filósofo. que él, bueno, cierto grupo vulnerado, ¿no? Es que quiera yo generar otra vez más vulneración a este grupo, ¿no? Pero cuando los judíos se van a Holanda, pues en Holanda empieza este movimiento ateo, agnóstico, porque por ejemplo Spinoza promovía un dios, decirlo así, como un dios de la naturaleza, pero que el dios de la naturaleza era la misma naturaleza. Entonces, este tipo de movimientos pues le generó resentimientos y a él lo intentaron asesinar apuñalándolo. Y él usaba una capa, que era algo muy común en esa época, y de hecho en la capa queda un agujero donde lo intentaron apuñalar. Entonces él todos los días usaba esa capa como señal de decir, aquí sigo, hombre. Y ese tipo de cositas que a lo largo de las 15 vas notando, me gusta mucho. Por eso una manera de honrar también a ese tipo de resistencia es, así voy a llamar yo a ese proyecto, ¿no? Caciques de la Ciencia. Para que también sea de que, o sea, sí somos caciques, pero miren, aquí está gratis para ustedes, ya procesado y todo. Sí, hace falta muchos sitios como este. Entonces, pues sí, pues adelante. Sí, bueno, profe, nos vemos, bueno, no sé si quiere cortarle aquí porque tengo que mover mi no, cable. claro.